Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Qué bendición. Estamos aquí reunidos una vez más. Jesús dijo que donde dos o más están reunidos, ahí estaré yo presente. Para nosotros es un privilegio poder llegar a sus hogares, entendiendo, bueno, que muchas congregaciones, el amor fraternal, el abrazo, ese afecto no está presente. Pero Jesús dijo que donde dos o más estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría allí. Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos bendiga a entender, discernir, comprender todo esto que está viviendo el mundo. Como gente entendía de los tiempos, como los hijos de Isaacar, para no desenfocar la visión mundial. Cuando vemos esta situación que a nivel del planeta está sucediendo, cuando el mundo ha sufrido un blackout total, la iglesia ha sido también afectada, obligada a cerrar sus puertas, la economía sufriendo una de las debacles históricas jamás vividas, donde familias enteras están siendo sacudidas, naciones sacudidas. Esto nos habla de que un tiempo profético está en ciernes. Padre, bendice al oyente, bendice la palabra que sale de mi boca, que fue a ser comprendida y discernida en el espíritu de vida. Que no sea robado el rema. Prepara el corazón del pueblo, del oyente, de aquellos que nos puedan escuchar por la televisión, por las redes sociales, con todas las formas posibles. Aleluya. Siempre se ha hablado de Sudamérica, de que va a ser el continente escogido para ser la plataforma mundial de lanzamiento de evangelistas hacia el gran avivamiento, como nos fue en su tiempo Inglaterra o Estados Unidos. Cuando uno llega de abajo a los profundos de Argentina, Chile, cuando está cerca de la Patagonia, allá cerca de la Antártida, allá cuando está el estrecho de Magallanes, ya cerca de la Antártida, a eso se le denomina hasta lo último de la tierra. Eso sería lo último de la tierra. Y eso ha estado en la palestra mundial ya hace varios años. Ya hablamos de lo último de la tierra. De hecho, el Papa, que hoy regenta la Iglesia Católica Romana, él procede de Argentina, o sea, de por allá abajo del continente, lo que se ha llamado, pues, de alguna forma, lo último de la tierra. Hago esta introducción porque uno de los más grandes desafíos que tiene el hombre, el creyente, es extender el mensaje del evangelio, lo que se llama la gran comisión, que un día Jesús entregó a sus discípulos. Fíjense algo, imaginémonos que el cristianismo nunca hubiera sido predicado fuera de Jerusalén. Hoy sería como cualquier religión estudiada en los seminarios como fenómenos, como en el libro de los Hechos, que alguien pensó que Jesús o sus seguidores habían sido precedidos por otros movimientos, pero que al final había pasado a la historia. Pero Gamaliel dijo algo: cuidado con estos hombres, no sea que nos estemos oponiendo al propósito de Dios, porque si esto es de Dios, nunca va a prevalecer. ¿Qué pasaría entonces si esto no hubiera acontecido? Si no se hubiera salido de las fronteras de Palestina, ¿qué fuera hoy del evangelio?
o de el cristianismo. Jesús estableció el mandato de anunciar el evangelio y reveló la necesidad de recibir poder para ser testigos efectivos. Libro de los Hechos, su capítulo 8. Jesús, ante las demandas de sus discípulos que le preguntaban que cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel, si era ese tiempo, si había llegado, él simplemente les dio una palabra y le dijo, pero y recibiréis poder. Porque le dijo, no toca a vosotros conocer los tiempos y sazones que el Padre ha puesto en su santa voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Fíjense que después de Pentecostés se levantó la primera generación de creyentes capacitados sobrenaturalmente, llenos del poder del Espíritu Santo y el fuego. 120 que recibieron el poder y el fuego que encendió la llama en sus corazones. Comprendieron que sus vidas habían sido transformadas. La palabra poder viene del griego dunamis o dynamis, lo cual también podemos traducirlo así al lenguaje coloquial como fuerza o poder manifestados a través de los milagros, maravillas, manifestaciones sobrenaturales que acompañaron la predicación apostólica. A diferencia de muchas religiones que se han atribuido verdades, se han atribuido responsabilidades que han tratado de direccionar al mundo con sus líderes. El cristianismo es el único que ha manifestado el poder sobrenatural de Dios para hacer cumplir lo que está escrito y verlo manifestado en el mundo natural. 120 personas fueron impactadas por el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, la mañana de Pentecostés, la mañana de la iglesia, el tiempo de la iglesia. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Y esto es lo dicho por el profeta Joel. Se da comienzo a un tiempo profético. Se llama los postreros días. Los postreros días. Bendito sea Dios. Ahora, en el libro de Romanos, en su capítulo 15, verso 20 al 21, vemos a un hombre llamado Pablo, quien habla de su esfuerzo, no disponiendo de todos los elementos que hoy poseemos, vehículos, aviones, etc. Él dice en una enseñanza a la iglesia de Roma: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, como está escrito: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Cuando Dios nos está diciendo, o le estaba diciendo inicialmente a los apóstoles, discípulos, que debían ser testigos primeramente en Jerusalén, en lugar de los hechos, luego en toda Judea, territorio romano, luego en Samaria, y lo vamos a tratar de visualizar en épocas, en estaciones, en temporadas u horas, donde la iglesia ha ido conquistando estos espacios y hoy nos encontramos en lo último de la tierra. El mandato de ir a conquistar el mundo es caleo. Esto en el lenguaje coloquial significa llamado hacia afuera, salir fuera. Hemos querido hacer la obra dentro de los ministerios, dentro de las cuatro paredes de la iglesia. El evangelismo es un ministerio de extensión, es un ministerio de, como decía Taylor Osborne, uno de los grandes evangelistas del siglo XX. Hay que buscar a los pecadores allá donde ellos se encuentran. Los pecadores no vendrán a la iglesia por sí solos. Hay que predicarles
para que se cumpla lo que dice el profeta Isaías. ¿Cómo creerán a nuestro anuncio? ¿Cómo creerán si no les es predicado? ¿Cómo creerán si no se les habla claro acerca del plan de salvación a través de Cristo Jesús? Escaleo, salir fuera, llamar fuera, llevando el mensaje del Evangelio del Reino. Esto ha sido una característica resaltante a lo largo de la historia de la iglesia primitiva, donde los milagros, señales de poder, las manifestaciones sobrenaturales, liberación de demonios, fueron las señales que acompañaron la predicación. En todas las instancias, hasta el día de hoy que estamos predicando. El poder operó a través de habilidades, fortalezas y el temple para proclamar el Evangelio, donde miles de creyentes expusieron sus vidas para que el Evangelio se extendiera por todo el mundo, trayendo salvación a millones de personas en todas las edades de la tierra. O sea, cuando uno escucha hoy en día lo último de la tierra, allá cerca de la Antártida, más allá de las fronteras de Chile, lo último de Chile y Argentina. Cuando usted está allá abajo, se sienta el frío, siente que el territorio es totalmente diferente. Id por el mundo. Id por todo el mundo. Jesús dio una gran comisión, un mandato. Alcanzar el mundo, pero se necesitaba el poder de lo alto, el fuego del Espíritu, que encendió la pasión de miles de hombres y mujeres que le dieron sus vidas en los aforos romanos para llegar al periodo medieval. Como veíamos ahorita en la lámina, 4 puntos, 4 entidades que Jesús enumeró: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué significaría Jerusalén? Jerusalén, para que me puedan entender, es como el lugar donde vivimos, todo lo que está cercano. Habla de nuestras familias, lugares de trabajo, etc. Luego tenemos Judea. Indica que debemos evangelizar, pues, en nuestro entorno, más allá de nuestra familia, en nuestro entorno. Luego vendría Samaria, una región algo más distante, donde no necesariamente es gente que conozcamos o nos agraden. Hay una mezcolanza de razas, de convicciones, de idiomas. Pero lo último de la tierra habla de todas las naciones de la tierra, lenguas, naciones, a los cuales hay que llegar con el mensaje del Evangelio. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, nos conseguimos que miles de personas entregaron sus vidas en los aforos romanos, en los circos romanos, en los festivales de gladiadores, donde muchos entregaron sus vidas, eran comidos por leones, por tigres, por animales. Fue muy terrible. Narran las historias más inverosímiles de testimonios reales que no pueden estar en la escritura, pero sí en los testimonios de aquellos que Dios puso para escribir las crónicas de todas estas cosas que acontecían. Jesús ordenó alcanzar al mundo, pero se necesitaba el poder de lo alto. El fuego del Espíritu que encendió la pasión de miles de personas, hombres y mujeres, lo cual permitió al cristianismo que con una visión y una pasión miraron cómo conquistar el mundo con el mensaje del Evangelio del Reino. Milagros, sanidades, liberación, el poder dunamis, lo sobrenatural. A lo largo de la historia, en todas las etapas de la historia humana, la historia de la iglesia, desde el año 100, aún desde el año 70, cuando Tito Vespasiano sitió Jerusalén y desmontó piedra por piedra el templo del cual Jesús había profetizado. Cuando la iglesia tuvo que transitar los primeros 3 siglos y poco a poco desvanecerse su presencia en el mundo, y se levanta Constantino en el 313
Cuando comienza a fundar su propia creencia, su propia religión, asumiendo que era cristiano, pasando por todas las etapas e instancias hasta llegar a la Edad Media. El evangelismo entonces ha impactado generaciones de creyentes alrededor del mundo entero, quienes asumieron el compromiso de la obra apostólica, que desde el primer siglo hasta nuestros días ha provocado que vastas regiones del mundo hayan sido alcanzadas. Pero aún pareciera que es imposible llegar a países cerrados totalmente al evangelio. Jerusalén fue la primera instancia donde se cumplió la palabra profética de Jesús, el mandato de Jesús. A partir de Jerusalén, la iglesia primitiva fue esparcida por el mundo. Y lo vemos cuando Samaria fue impactada por el poder, la unción evangelística sobre la vida de este evangelista, Felipe. Ustedes conocen, han leído el libro de los Hechos. Vemos entonces, dentro de todo este contexto, al apóstol Pablo, que uno de los más grandes evangelistas y misioneros, que sin contar con los recursos que hoy tenemos, en casi 10 años fundó iglesias en Galacia, en Macedonia, en Acaya. Aleluya. Qué importante saber que antes de nosotros hubieron precursores que tuvieron que caminar largos trechos llevando la palabra, el testimonio del Señor, enfrentando incomodidades, falta de recursos, adversidad. Pablo nos ha dictado una cátedra de lo que significa ser un misionero, un buen apóstol, alguien sacrificado por el ministerio y el llamado que Dios le ha dado. Pero algo importante que Jesús ha dicho, y es como la señal para este tiempo que vive la humanidad hoy, en este siglo, en esta década, en este año que vivimos. Jesús en Mateo 24, en su verso 14, estableció la señal que marcaría un antes y un después, y se abriría como la ventana de lo que está por venir en el mundo. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando se habla ya de lo postrero del mundo, lo último de la tierra, cuando ya hemos visto que a lo largo de cerca de más de 2020 años de historia de la iglesia alrededor del mundo, hemos visto todas las instancias, todas las horas, todas las etapas que se ha vivido en la iglesia desde el año 100 hasta la época, pasando por todas las instancias en la cual la historia da veracidad del testimonio cristiano. Alabado sea Dios. Dos grandes acontecimientos marcaron la pauta y la diferencia para la iglesia y para el mundo, y provocaron y dieron impulso a un renacer espiritual. Uno fue la reforma iniciada con Martín Lutero, y lo otro fue la invención de la imprenta en Gutenberg. Esto abrió nuevas fronteras para la conquista del mundo de su tiempo, no solamente con la predicación hablada, sino también con la presentación de literatura y las sagradas escrituras puestas al alcance en el lenguaje vernáculo, todos aquellos que de alguna forma podían leer. No cabe duda que la Reforma y Lutero, junto con Calvino y otros, influenciaron poderosamente a los hermanos pietistas, a los moravos y a los metodistas, hasta el punto de llegar al avivamiento de Estados Unidos como motores, grandes motores en las misiones mundiales a través de todo el mundo. Vemos cómo, mis hermanos, la iglesia apostólica comenzó a emerger con poder, dando sentido al testimonio de grandes hombres, mártires, que dieron su esfuerzo, entregaron sus vidas, pagaron el precio
para extender la obra del Señor. Hombres como Irineo de Lyon, Gregorio Taumurgo, Juan Crisóstomo, Hilarión Gaza, Patricio de Irlanda, precursores del Evangelio que durante los primeros siglos llevaron el mensaje, lejos de las fronteras del Imperio Romano, sufriendo, mire, persecuciones, todo tipo de adversidades, hasta llegar a la Edad Media. Si usted ha consultado la historia, ha leído la historia, se da cuenta de las barbaries que han tenido que sufrir todos estos grandes hombres de Dios, estos precursores. Alabados al Señor. Ahora, qué importante, cuando estos hombres fueron solamente piezas claves dentro de todo este movimiento mundial, hasta llegar a la Edad Media, donde Dios a través de Martín Lutero hizo descender una poderosa unción de reforma que cambió el mundo, un antes y un después, provocando un cisma en lo que era la Iglesia Católica Romana de la época, la Edad Media, 1517, de los cuales han pasado ya cerca de 500 años. Hemos visto cómo todo cambió, todo fue transformado. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Fíjense que a manera de referencia histórica quisiera referirme a algunas cosas en particular. La Iglesia de Jesucristo, finalizando el siglo XVIII, fue lo que se llamó el Gran Siglo. Hubieron hombres como los hermanos Carey, Henry Martin, Robert Morrison, William Van der Kemp, hombres como Roberto Moffat y Alejandro Duff en Europa, pero en América, hombres como Adoniram y Anna Hodgson, George Lively, Hiram Birkman, Gary y Colin Tiggy, fueron algunos de los baluartes de la fe que dieron sus vidas al desarrollo de la obra misionera que introduciría a la iglesia al avivamiento del siglo XVIII, siglo XIX, finalizando con el avivamiento de la calle Azusa y dando inicio allí, pues después de casi 100 años, a todos los que nos está introduciendo y hoy estamos experimentando en la iglesia llega el mundo. Alabado sea Dios. También dentro de todo este mover, para poder llegar hoy a conquistar el extremo de la tierra. Muchos ya conquistaron Judea, otros Jerusalén, otros Samaria. Ahora estamos en el extremo de la tierra, pero alguien colocó el fundamento. Muchos abonaron el camino, como fueron Adoniram y Nancy Hodgson en la India y en Birmania. Hombres como Dale Livingstone que evangelizaron África, permitiendo que hoy estos grandes manifestaciones de poder, grandes evangelistas, puedan hoy trabajar en el África. Vemos también a misioneros en la India, como fue Hiram Birkman, en Hawái también, los Taylor en China, entre tantos misioneros que fueron enviados a la China y entregaron sus vidas en la China. También a Birkman, que fue el apóstol de los mares del sur, y tantos, aquellos que predicaron a los indios americanos, los que predicaron en las Polinesias, los que le predicaron a los caníbales, los que predicaron en partes del mundo, aquellos que sintieron la carga por ir y conquistar en su tiempo aquello que Dios le estaba dando, una visión. No pensemos que vamos a llegar a conquistar a lo último de la tierra simplemente porque nos tocó esta época. No. El camino fue abonado con sangre, fue abonado con vidas humanas, con sacrificios, con sudor, de privación, situaciones difíciles, muchos encarcelados, muchos perdieron la vida, persecuciones. Aleluya. También a lo largo de todos estos siglos vimos el trabajo de pioneros protestantes como Felipe Spencer, hombres como el moravo Ludwig von Zinzendorf, los hermanos Carey, William y Charles Carey, el ministerio de David Brenner en los indios del Nuevo Mundo. Vemos a John Eliot, tal vez el más grande misionero, llamado el apóstol de los indígenas americanos,
que cambiarían el panorama misionero del mundo para siempre. Hombres como George Whitefield y Wesley son importantes promotores de los grandes avivamientos, junto con Emerson Roberts y otros, como el avivamiento de Gales, que impulsaron la obra misionera que se ha extendido hasta el mundo entero. Ha pasado muchísimo tiempo. Pablo decía que él iba a predicar el evangelio donde otros no lo habían podido predicar, que él iba a poner fundamentos sobre donde otros habían puesto fundamentos. Pero es que el trabajo de conquistar lo último de la tierra no es un trabajo de una persona, es un trabajo de un equipo que comenzó cuando Jesús dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén, extremo de la tierra, en todas partes del mundo. Esto llevaría siglos, y más o menos han pasado ya 20 siglos. Aleluya, Jesús. Aquí estamos hoy mirando en retrospectiva Jerusalén, Judea, Samaria, toda la historia del cristianismo, los moveres poderosos de Dios con los moravos, con los hugonotes, los tiempos de la Inquisición, cuando se levantó un Martín Lutero. Luego viene el desenlace de la historia, como Dios comenzó a promover los grandes avivamientos. Hombres genuinos, sencillos, clamaron por sus naciones. Aleluya. ¿Cuántos fueron como misioneros? Dios puso la carga a ir a la China o ir a otros lugares. Otros fueron a la India, Pakistán. Muchos fueron donde el Espíritu Santo les envió. Vemos el trabajo de Adoniram y Nancy Hodgson en la India, Birmania. La historia de Livingstone, hermano, es poderosa. Como su corazón fue sembrado bajo un árbol en aquella tribu, y durante 9 meses aquellos hombres llevaron el cuerpo de Livingstone para que fuese enterrado en la abadía de Westminster. Y ellos dijeron: queremos tener algo, queremos tener el corazón de Livingstone, y queremos que ustedes tengan el cuerpo para que ustedes tengan algo también de ellos. Livingstone cambió la historia de África. Alabado sea Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres han perdido la vida en China? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando estamos hoy viviendo lo que está viviendo el mundo, podemos ver que Dios está colocando la visión de alcance mundial. Ha sido arduo el trabajo. Han transcurrido siglos desde que los creyentes de la iglesia primitiva expandieron por el mundo. Samaria y Judea fueron testigos del poder de Dios. Fueron sacudidos, estremecidos. El imperio romano intentó apagar el cristianismo, pero mientras más cristianos entregaban su vida, fue la unción, fue la forma como Dios levantó y multiplicó la iglesia. Samaria y Judea fueron testigos del poder de Dios. Millones fueron salvos. Milagros, sanidades, liberación han sido señales que a lo largo de los siglos, como demostración del poder del Espíritu Santo con que fue empoderada la iglesia, fue empoderado aquellos que salieron y tomaron la decisión de llevar el evangelio a lo largo del mundo. Pero ha llegado el momento de alcanzar lo último de la tierra. Aleluya. Lo último de la tierra. Siglos después, hermanos, y gracias al trabajo anónimo de miles de personas pioneras que dieron sus vidas a fin de impulsar el desarrollo y el alcance mundial de la Gran Comisión, también vemos la acción destacada y determinada de las agencias misioneras, que ha llevado un trabajo poco conocido en el mundo. Estos grandes esfuerzos han sido coronados. Da testimonio de las grandes campañas evangelísticas que a lo largo de estos años que nos han precedido. Honra el testimonio de todos estos hombres que a lo largo de siglos entregaron sus vidas, dieron el mayor esfuerzo, su trabajo, su inversión en muchas áreas. Porque no solamente predicar el evangelio de forma verbal, hay otras cosas en las cuales me voy a referir. Aleluya. Pero hoy estamos viendo lo último de la tierra. Jesús dijo algo importante.
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las zonas menos evangelizadas del mundo, es poco conocida, donde el evangelio aún es casi inexistente. Lugares inaccesibles donde casi un tercio de la población mundial vive, que se encuentra en el paralelo 10 y al meridiano 40, desde el grado 10 norte del Ecuador hasta el grado 40 del norte del mismo Ecuador. Se extiende desde el oeste de África al este de Asia, donde predominan tres grandes bloques religiosos no cristianos como son el Islam, el budismo y el hinduismo. Se llama la ventana 1040. Pocos conocen este concepto, la ventana 1040. Es una de las zonas menos evangelizadas del mundo. ¿Pero dónde? Jesús dijo, antes de irse a lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, es el primer tiempo, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios, a través de la iglesia, ha ido alcanzando a lo largo de la historia diversas etapas que hoy nos han colocado hoy en lo que sería una ventana en el mundo, donde está ahí un tercio de la población mundial, predominantemente hinduista, islamista o budista. Personas con muchísima necesidad espiritual, donde hay mucha pobreza espiritual, pero donde las escuelas misioneras hacen grandes esfuerzos, donde muchas veces vemos tanto dinero para las guerras y poca financiación para la obra del Señor. Para ahí donde Dios, el Dios de la gloria, se glorifica. Porque cómo lo hacemos no sabemos, pero sí el Señor es el Dios de la obra. Por eso podemos escuchar allá, como dice Habacuc capítulo 3 verso 2, cuando el profeta Habacuc, aún como una trompeta poderosa se escucha: oh Jehová, he oído tu palabra y la temí. Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Entonces, vemos que el esfuerzo de los evangelistas y misioneros, otra de las cosas, el testimonio personal, las obras de caridad, la bondad, influyeron en un despertar del pueblo laico para asumir la evangelización mundial. Y otra de las cosas importantes de parte de Dios que ha promovido un impacto poderoso fue la invención de la imprenta en Gutenberg y al trabajo, al tesón de hombres como William Carey, a quien se le da el reconocimiento de ser el primero y más prolífico de los misioneros, a quienes se le atribuye las traducciones de las escrituras, lo que ha permitido que hoy al menos un libro del texto sagrado haya podido ser traducido. Hay un poco más de 2.932 lenguas vivas en el mundo. Se dice entonces que por lo mínimo un libro del texto sagrado ha sido traducido a cerca de 2.932 lenguas vivas, según la fuente consultada. Y el Nuevo Testamento, como Nuevo Testamento, está disponible en cerca de 1.333 idiomas. Entonces ahora la Biblia, el texto sagrado, gracias al trabajo no solamente de Carey, de muchos otros, ha sido traducido a más de 533 idiomas y puede ser llevado a cualquier sitio. Vemos el trabajo metódico de los gedeones, quienes llevan esta palabra a lugares donde los cristianos por lo general no van a predicar: hoteles, restaurantes, bares, lugares poco frecuentados y hostiles para el cristianismo. Aleluya. Ahora déjeme decirle algo. Entonces, después de 2000 años,
¿Cómo alcanzar a toda la multitud de millones de seres humanos que están en lo que se denomina la ventana 1040? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, decía Habacuc. Solo Dios tiene la respuesta. Mis hermanos, solo Dios tiene la respuesta para alcanzar lo último de la tierra. Esto está representado en vastas regiones del mundo, en esa ventana entre el paralelo 10 y el meridiano 40, donde millones de personas, se dice que de más de 3.900 millones de personas, de toda etnia, tribu, lengua y nación, sufren las consecuencias del pecado, la pobreza y la miseria espiritual. Ahora, estamos llegando a la primera década del siglo XXI. Miramos ahora lo último en la tierra. La pregunta es, ¿se plantea la cosecha en el tiempo del fin? Mateo 9, 37 al 38 dice: y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Se necesita más que buenas intenciones para alcanzar los últimos de la tierra. Lo que queda por evangelizar, como dice Mateo 24, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Se necesita entonces la revelación del Espíritu Santo, aportando estrategias innovadoras para este tiempo, levantando intercesores proféticos y una visión profética clara, definida, que permitirá que estas nuevas generaciones de evangelistas, cristianos, aquellos que tienen la carga por los perdidos, puedan manifestar el poder del Espíritu Santo en sus vidas, en sus ministerios, a fin de impactar al mundo. Pero falta resolver una pieza clave: los obreros. Mateo 9, 37, 38, allí Jesús apunta, ponle el punto sobre la I, la clave del problema para este tiempo: los obreros. Mateo 9, 37, 38. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe los obreros a la mies. Dios tiene que levantar intercesores para orar al Dios del cielo, para que comience a enviar una generación fresca, gente con dones espirituales, intercesores, gente genuina, con la carga por los perdidos, empoderados con la unción profética, con la unción poderosa, señales, prodigios y milagros sean parte de la manifestación de la palabra para certificar el poder de Dios. El problema no es la mies. El problema no es la mies. El problema no son los pecadores, sino están en el mundo. Es el gran trabajo que se amerita, que conlleva todo esto. Hay pocos obreros, hay muy pocas personas preparadas y formadas, capacitadas para llevar a cabo esta gran evangelización mundial, como la última. Vemos como a lo largo de la historia la Gran Comisión experimentó diversos momentos que nos ha llevado a ver hoy lo que Jesús vio hace 2000 años. La mies está madura. Naciones enteras están listas. Cuando vemos esto que está pasando en el mundo hoy, mis hermanos, pongan atención. Una de las cosas que podemos entender es que Dios está ablandando naciones. Está poniendo naciones y sus pueblos a clamar al Dios vivo. Dios está permitiendo todas estas cosas para que haya un arrepentimiento mundial y entonces lanzar la ofensiva más grande jamás concebida de parte del hombre o de la iglesia, donde el poder del Espíritu Santo hará manifiesta las palabras de Jesús en Hechos 1:8: y recibiréis poder. Este es el tiempo, en esta generación, donde el poder de Dios
Podremos ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman para este tiempo. Aleluya. La mies está madura. Desde el inicio de la gran comisión hemos visto el sacrificio de muchos pioneros que trabajaron en la tierra dura, bajo el fuerte calor, el arduo calor de las pruebas y aflicciones. Pero hoy la visión de alcanzar lo último en la tierra nos permite mirar los lugares más remotos aún por alcanzar y preguntarle a Dios cómo hacerlo. Se necesitan obreros. El Señor dijo: orad al dueño de la mies para que envíe los obreros a la mies. Mateo 20, del 1 al 16. Tendríamos que leerlo completo, pero por supuesto yo quiero que usted lo pueda leer en su casa, pero quiero destacar allí en Mateo 1. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar los obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un salario al día, los envió a su viña. Salario. Aquí vemos claramente al Señor Jesús hablar de una parábola, o utilizarla como una ilustración de lo que significa o lo importante que es lo que está sembrado, que representa el trabajo, inversión de tiempo, recursos, que no se puede dejar perder por negligencia. La hora de sembrar y cosechar, mis hermanos, la palabra en este caso, el Evangelio del Reino, ha visto transcurrir, voy a ponerlo así, algunas horas o temporadas dentro de lo que es la historia que conocemos desde que la iglesia fue comisionada por Jesús, el trabajo evangelístico. Vemos un ejército de hombres y mujeres que con su mejor esfuerzo trabajaron, tal vez en épocas difíciles, uno bajo el Imperio Romano, otro bajo la Inquisición, otros lo han hecho en tiempos de guerra o en ciudades o naciones difíciles. Ellos serán recompensados hoy. Cuando entendemos la parábola de Jesús, unos fueron llamados a una hora, otros a la siguiente, y así sucesivamente durante el día. Y cada uno recibirá lo justo, lo convenido con el dueño que nos ha contratado. Vemos la actualidad de esta palabra. Vemos la actualidad de esta parábola de la viña. Aquí vemos que Jesús revela que muchos fueron llamados a cosechar. Los que no habían sembrado, sin embargo, van a recibir un salario. Aquello que les fue ofrecido por el dueño de la obra, de acuerdo a la hora que le correspondió cosechar. Aleluya. Ahora estamos en la última hora. Ahora estamos en la última hora. Aleluya, Jesús. Fíjense, voy a tratar de colocarlo así. En la primera hora, el padre contrató a ese equipo de personas por un denario la hora. Perdón, por un denario todo el día. O sea, o específicamente en el horario que les correspondía. Así pasó en la segunda hora, luego en la tercera hora. Hubo necesidad de buscar más mano de obra. Dice que en la tercera hora salió el dueño y vio a los desocupados, los llamó y acordó pagarles lo justo para su trabajo.
Se deben ayudar a los que ya habían comenzado, pero que el tiempo se iba agotando. Y luego salió la hora sexta, la hora novena, y fue haciendo lo mismo hasta la hora décima. Pero en la hora 11, una hora en que ya se supone que ya estaba el día declinando y había cansancio del trabajo, pero aún seguían gente desocupada, y el Señor salió y los convocó para tomar la cosecha de la última hora. Gente fresca. Y acordó con ellos darle lo que era justo. Dios siempre ha sido justo. Para alcanzar lo último en la tierra se necesita un ejército de evangelizadores, intercesores, recursos de toda índole. Por eso Dios ha ido preparando el camino, el reservorio. Ha ido preparando generación tras generación obreros para escoger. Para escoger los obreros que nadie ha querido contratar, que están desocupados. Dios va a levantar gente que han estado sentados en los ministerios con tremendos talentos y llamados, pero nadie los quiere contratar. El Señor los va a llamar. Los van a formar parte de los obreros de la hora 11, de los cosechadores de la última hora. La parábola de Jesús revela las diversas etapas, temporadas, o lo ponemos como dice el relato bíblico, hora, que ha transitado la evangelización mundial. Fíjese hoy, cerca de casi un siglo después de lo ocurrido en la calle Azusa, y aún un poco menos, a principios del siglo XX, hombres como Juan Soler, nadie lo conoce. Hombres como Pablo Ratré, nadie lo conoce. Hombres como R.R. Brown, tampoco nadie los conoce, pero estos fueron pioneros, mediados del siglo XX, para introducir la tecnología de su tiempo que estaba comenzando a impactar el mundo. Se llamaba la radio. Y fruto de eso, fruto de esa visión corporativa, esa visión de reino de estos hombres, tenemos hoy la radio transmundial, que ha bendecido a generaciones y generaciones, incluyendo mi persona. Aleluya, Jesús. La hora de la recompensa. Oh, qué lindo. Cuando estamos ya en este tiempo en que el mundo está siendo impactado por lo que está sucediendo. Cuando Dios ha ido tocando el corazón de muchos, ha llevado su mensaje a muchas naciones, y comienza entonces la obra de Dios a rendir fruto. Se han ido cosechando millones de almas. Tal vez hay fatiga, hay un arduo trabajo aún por delante. Pero los que comenzaron la obra simplemente fueron los que colocaron la plataforma para que los que estamos llamados hoy sigamos adelante y seamos los artífices de esta conquista, de esta gran cosecha. Después del arduo trabajo de siglos, cuando ya la iglesia sea llevada y termina el tiempo de la iglesia, vendrá el tiempo de la recompensa. Llegará la hora de la recompensa. Salmo 126, del 5 al 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva las preciosas semillas, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muchos sembraron antes que nosotros. Muchos lloraron y clamaron al Señor. Muchos regaron la tierra con sus lágrimas, con su intercesión al Dios de las almas. Muchos que hoy no están sobre la tierra
abonaron el camino con sus lágrimas, que miraron las gavillas, los que sembraron con lágrimas. Dice aquí la revelación de la palabra: un día con regocijo segarán su trabajo. No hemos trabajado de balde. Lo que pasa en el mundo forma parte de un propósito, y no podemos perder la visión, porque es ahora donde hay muchos corazones quebrantados por esta situación. Muchos han sufrido pérdidas. Hay mucha gente angustiada, llena de temor. Ahora irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hay gente que no ha perdido la visión, que sabe que no depende de ellos, sino del Espíritu Santo, como decía el apóstol Pablo. No ha venido a vosotros con poder de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. La preciosa semilla es la palabra. Hay gente que clama y gime y siente la carga por los perdidos, porque es horrible la vida eterna. En la condenación eterna es como una vida en condenación eterna, sin esperanza en el infierno. Sigue citando aquí el salmista David: mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavillas. Lo que hagamos tiene recompensa. Lo que nos correspondió a nosotros cosechar es lo que vamos a traer. Y la gavilla se agarra con el brazo izquierdo, y ese mazo, esa gavilla se coloca en el corazón y luego se corta. Aleluya. Qué preciosa esta palabra. Aleluya, Jesús. Aleluya. Aleluya. La hora de la recompensa. Cuando llegue el momento donde aquel que nos contrató nos llame para darnos lo justo por nuestro trabajo. Cada uno recibiremos lo que acordamos y aceptamos. Mi trabajo no tiene que ver con el que hizo, el que llegó a la hora anterior o la hora posterior. Yo estoy recibiendo lo que convení con el dueño, lo que se acordó pagarse por mi trabajo. Dice aquí en la parábola de Jesús que cuando llegó la hora de la paga, muchos se pusieron incómodos cuando vieron que los últimos en ser contratados tenían a lo mejor un precio similar o mayor del que ellos habían acordado. Se sintieron ofendidos por aquello. Y Jesús los destaca en esa parábola de Mateo 20, la parábola de los viñadores. Aquí dice en el verso 5 en adelante que hay muchos desocupados, pero había mucho trabajo, y en el momento que el trabajo, las labores sobrepasaron la capacidad, el dueño de la era, el dueño de la obra salió a buscar los que estaban desocupados. Aleluya. Dice Mateo 20, 13 al 15. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Muy bien, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, al de la última hora, al de la hora 11, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?
¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? La recompensa que Dios nos puede dar por menos tiempo de trabajo que muchos que tienen 40 o 50 años de ministerio. No corresponde a nosotros tarifarnos o ponernos bravos con el Señor que nos llamó a hacer un trabajo en la obra. Y poder decirle, sabes, no estoy de acuerdo con lo que me estás pagando porque yo tengo otra visión. Yo trabajé muy duro. ¿Sabes? Cuando yo era empresario, tenía un negocio, yo siempre le pagaba a mis empleados un poco más de su salario. Siempre trataba de ser un poco más justo dentro del contexto del salario. Y mi esposa en aquellos tiempos, pues, estamos recién casados. Y ella tenía una visión de los negocios muy diferente a la mía. Y se ponía a veces brava porque yo le daba mucho más, un poco más a los obreros. ¿Sabe? Un día estaba en un banco, una oficina bancaria, para hacer una transacción. Y de repente, cuando estoy en mi cola, veo a un hombre anciano que trabajó conmigo cerca de 20 años. Y ahí el Señor me ministró una palabra poderosa. Y Él me dijo, hablándome de este hombre que trabajó conmigo, que era un obrero especializado. Y ahí me dijo el Señor, gracias a Él, no, durante años Él trabajó para tu visión. Aunque tú le pagaste bien, palabra más, palabra menos, pero no me acuerdo, pero más o menos este es el rema. Él siempre fue un trabajador, tú eras el dueño. Aunque tú lo hicieras siempre lo mejor, y siempre me adversó. Cuando él estaba en esa edad, anciano, yo seguía siendo dueño de la empresa. Y él había sido jubilado, porque ya cerca de los 80 años no podía trabajar. ¿Qué quiero decirles con esto? Podemos ser justos humanamente, pero Dios conoce el valor. Según el Salmo 126, muchos lloraron, muchos clamaron, muchos vieron imposibilitados de ver la cosecha. ¿A cuántos ha llamado Dios para ser evangelistas que me están viendo? Y perdieron la visión, perdieron las perspectivas. Dios los llamó a una hora. Este es el tiempo de los obreros de la hora 11, pero todavía de la hora décima, lo de la hora novena. Todavía están trabajando hombres, grandes evangelistas, ya han partido con el Señor en estos 2 años, que les tocó la penúltima hora. Hicieron su trabajo, somos fruto de su trabajo. Dios le dará su recompensa, iglesia. Pero sabe usted que me está mirando, que piensa que porque está esto en el mundo se acabó todo y la iglesia no hace más nada. Aún en medio de la adversidad, a lo largo de la historia, el mundo se ha visto al cristianismo fortalecerse. Aquí nosotros con un equipo, lidiando con multitud de circunstancias, hacemos el esfuerzo cada día de llevarles una palabra de parte de Dios a ustedes, a lo de nuestra congregación y también fuera de nuestra congregación. Este es el tiempo de la recompensa. Está llegando el tiempo de la recompensa. Lo que hemos trabajado duro, arduo, faltándonos los recursos, luchando contra una serie de circunstancias religiosas. ¿Sabe? Tenemos expectativa de que el Señor nos dará, nos retribuirá. Como dice la Escritura, venid, buen siervo y fiel. Si en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Por eso Mateo 20:16 Jesús dijo: así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Mis hermanos que me ven y me escuchan a través de las redes sociales, a miles de personas les tocó una parte difícil. Jerusalén, descrédito. El cristianismo estaba siendo necesario que fuese extendido y no había forma. Otro le tocó Samaria, donde no había conexión. A otro le tocó Judea, un poco más lejos. Ahora nos toca a nosotros alcanzar lo último de la tierra. Y eso es así, de rápido, violento. Pero a diferencia de muchas generaciones, a diferencia de aquellos que al principio del siglo XX introdujeron la tecnología que era la radio para masificar el mensaje del Evangelio, Dios nos ha dotado de herramientas excepcionales que en otras horas de la iglesia, en otras etapas de la iglesia, no estaban disponibles. Dios abrió una puerta grande para la evangelización mundial y así alcanzar hasta lo último de la tierra. La tecnología, la televisión, el internet, redes sociales, streaming, toda esta tecnología permitirá extender más allá del mundo. Más allá del mundo, como dice Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo y como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando ya se están cumpliendo casi 73 años desde que la higuera floreció en 1948. Cuando vemos entonces que ya solamente queda una parte donde un tercio de la población mundial, lo que es la ventana 1040, como ha sido denominada, es el último bastión donde las tinieblas han buscado de prevalecer, pero Dios está inundando con misioneros, atacando de todos los ángulos, con todas las armas tecnológicas, intercesiones, profetas, para llevar el evangelio como un testimonio a todas estas naciones del mundo. Él nos abrió la puerta para extender el mensaje más allá del mundo físico, a través del mundo cibernético. Pues ha llegado la tarde, la última hora. Ya aún queda mucho por cosechar. Las primeras horas de la iglesia se han cumplido. Aleluya, Jesús. Algo importante que dice el apóstol Juan, el capítulo 4 de Juan, su verso 36, 37, que dice de la siguiente manera. Aleluya. Verso 35, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el segador como el sembrador se alegran juntos. Verso 37. Y como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Verso 38. Miren qué lindo es nuestro Dios cuando nos revela esto. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Bendito Dios. Nos toca a nosotros estar ahora en lo que se denomina lo último de la tierra, la última cosecha, la última hora, para finiquitar, concretar, culminar el trabajo de muchos que antes de nosotros fueron llamados. Dios me introdujo a mí en las labores de otras personas que antes que yo habían labrado la dura tierra con sacrificios. Soy un obrero más que he caminado un largo camino en medio también del arduo calor y la dureza de la tierra.
lo último de la tierra. Hasta lo último. Jesús dijo hasta lo último, y ahora estamos viendo como una realidad lo último de la tierra. Aleluya. Ahora es tiempo que el segador reciba su salario y recoja el fruto para vida eterna. Mis hermanos, usted ve que me escucha, usted que me ve, déjeme decirle algo. Es un privilegio, aún viviendo circunstancias difíciles, cumplir el propósito que el Padre nos confió. Aportar con nuestro grano de arena, aunque a nuestros ojos pareciera que es pequeño. Mi mamá nos decía cuando éramos chicos: la gallina llena el buche, piedrita por piedrita. La hora de conquistar lo que queda, lo último de la tierra, representa un trabajo arduo. Pero mientras el mundo está viviendo lo que está viviendo, Dios nos está permitiendo alcanzar lo último de la tierra. Llegar con estos mensajes más allá de nuestras congregaciones, más allá de nuestras naciones, a otras lenguas, tribus y nación. Gracias a la tecnología podemos tener los subtítulos en muchos idiomas. Aleluya. Necesitamos en este tiempo, aleluya Jesús, poder seguir adelante, mis hermanos. No es fácil. Sabemos que nada es fácil. Hay mucha adversidad, hay mucho temor. El mundo está bloqueado. Pero lo más importante es que el dueño de la obra no ha parado. Aleluya. ¿Sabe? Isaías profetizó hace muchos siglos algo tan importante que está en el libro de Isaías capítulo 5 verso 20. Pero en verso 14. Por eso el sepulcro ensancha su garganta, dice la versión internacional, y desmesuradamente abre sus fauces. Allá bajan nobles plebeyos con sus huelgas y diversiones. Aquí habla de que el infierno, el Seol, abre cada día más de su capacidad de recibir personas que van a la condenación. Aleluya, Jesús. Déjeme decirle, si perdemos la visión de lo que somos, ¿qué haremos? Lo último de la tierra. Es un privilegio estar en este tiempo. ¿Sabes? Es un privilegio para que usted, junto conmigo y muchos, nos toque enfrentarnos a esta temporada, a la última hora. Nadie dijo que la última hora, la cosecha de la última hora era la más importante. ¿Sabe por qué? Es tan importante que el dueño de la era salió a buscar y habían todavía gente desocupada. Porque mucha gente no quiere venir en la última hora, querían las horas más frescas. Aquí nos tocó a nosotros este tiempo profético. Que Dios nos ayude a serle fiel, que nuestro trabajo impacte, que Dios pueda utilizar estos mensajes a través de la televisión, redes sociales, audios, enseñanzas, el testimonio. Que se levanten las congregaciones y los pastores. Porque lo más importante ahora es la cosecha, la última hora, lo último que queda. Eso es más importante que el ministerio, es más importante que el renombre, más importante que cualquier cosa. Porque de qué va, como dijo Jesús, de qué le vale al hombre conquistar el mundo y pierde su alma. Somos gente que fuimos contratados por el dueño de la obra. Y el Señor nos introdujo a cosechar algo que nosotros no sembramos. Pero nos vamos a gozar con el sembrador,
Se gozará el sembrador y el cosechador. Porque uno es el gozo del que siembra, igual al gozo del que cosecha. Lo último de la tierra, la última hora. La pregunta: ¿quieres formar parte de los obreros de la hora 11? Los que tomarán la última gran cosecha. ¿Quieres formar parte de ese gran equipo humano que Dios necesita? Que está desocupado, pero está en el lugar correcto para que cuando sean necesitados, sean contratados inmediatamente. Muchos se quejaron, señores, que nadie nos ha contratado. Por eso el Señor los contrató. Por eso el Señor los contrató. Pero muchos de aquellos que se quejaron de que nadie los habían contratado, luego se quejaron porque a los últimos, a los postreros, le dieron lo mismo, lo más, no, lo justo. Aleluya. Por eso, mis hermanos, Jesús dijo así: los primeros serán postreros y los postreros los primeros. Porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Para nosotros es un privilegio, para mí, que Dios me permita estar en este tiempo, aún creyendo en la visión que puso en mi corazón, tal vez no poseyendo los grandes recursos que yo pudiese necesitar, pero aquí salimos en este momento. Por eso, mis hermanos, ha llegado la hora final. El esfuerzo de todos será valorizado por aquel que nos llamó. Damos gracias al Señor por la oportunidad, pidiéndole a Dios que esta palabra encienda el fuego, la llama en su corazón. Saber que es importante el momento histórico que vive el mundo. Y Jesús dijo que no pasará esta generación que viera todas estas cosas desde que la higuera floreció. Amonestamos a la gente a asumir su posición como cristianos, como luminares del mundo, para extender el mensaje que comenzó en Jerusalén, pasó por Judea, por Samaria, si hoy estamos para conquistar lo último de la tierra, donde el trabajo misionero y de predicación se enfoca en lo que se llama la ventana 1040, donde 1/3 de la población mundial aún necesita conocer del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. Damos la honra y la gloria a Jesús, esperando que esta palabra sea de bendición para su vida, que le amoneste, le edifique. Damos honra y gloria a nuestro Señor hasta una nueva oportunidad. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.